Más recientemente, ¿sí? Y sobre todo uno hace búsquedas a veces en las páginas de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, en la Secretaría de Economía, y no encuentra. Pero bueno, por ahí, ¿verdad?, en la revisión hemerográfica que cotidianamente hago, me encontré con una nota del Financiero del 20 de septiembre del 11, ¿sí?, donde se anunciaba que llegaban fuertes inversiones, o que estaban llegando fuertes inversiones, o habían llegado fuertes inversiones al estado de Guanajuato del 2006 hasta ese año. Se contabilizaban para ese periodo 6.635 millones de dólares, ¿sí? Más de 1.600 millones de dólares ya provenían de Alemania, que era el principal inversionista que estaba llegando a Guanajuato, más de 1.500 del Japón, y más de 700 millones de dólares eran de Estados Unidos, y cantidad similar de inversión nacional. Y ese número de inversiones, de nueva cuenta, estaba gestando la llegada de proyectos y de empresas: 32 para Irapuato, 30 para Celaya, 26 para Silao. O sea, de nueva cuenta, el corredor industrial. Y lógicamente, pues los 58,9,000 empleos que se estaban generando, pues se iban a concentrar sobre todo en la industria de autopartes con el 41%, en el sector servicios 19%, y en las áreas agroalimentarias, agroindustrial y agropecuaria 9%. Era lo que daba la información. Quiero hacer aquí una observación. Fíjense que durante el periodo del licenciado Romero Hicks, él durante todo el periodo generó 65,000 empleos durante los 6 años. Ese fue el número de empleos que se generó. Sin embargo, en el 2005, en esa época, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, reportó que al año Guanajuato estaba expulsando una cantidad alrededor de los 44,000 guanajuatenses rumbo a Estados Unidos por año. Quiere decir que esos 65,000 no fueron suficientes en ese periodo, y al menos hasta 2011 lo que se llevaba en el gobierno que acaba de terminar, pues debe ser todavía una cantidad pequeña para los requerimientos, ¿sí? Esto lógicamente nos ha dado disparidades poblacionales, ¿sí? Si uno por lo menos trata de comparar a Salvatierra con Celaya, que es nuestro referente inmediato y es parte del corredor industrial, o de municipios que están alrededor articulados de Celaya, como es el caso de Los Apaseos, es el caso mismo de Comonfort, Cortázar, Villagrán, podemos observar que en ellos la tendencia desde el 90 hasta el último censo ha sido ir creciendo en población. Sin embargo, municipios como Acámbaro, Jerécuaro, nuestro municipio Salvatierra, Tarandacuao y Carimoro, todavía no hemos logrado recuperar la población que el censo del 90 nos reportó, ¿sí? Sí ha crecido, pero en el 90 la población registrada fue mayor que la que se registró en el 2010, ¿sí? Quiere decir, por lo tanto, que, pues bueno, tenemos ahí problemas serios de oportunidades. Pedro González también nos dice, de alguna manera, y nos quiere llamar la atención ahí cuando dice, ¿verdad?, cuando este privilegiado suelo sea explotado con inteligencia que requiera, como que está criticando a los hacendados de la época que no producían con inteligencia, ¿verdad? Dice, tornándose en agricultores sus rutinarios terratenientes, que dice que él no los consideraba agricultores, pese a que ya da una descripción muy hermosa de todo lo que era, pues, productivo en este municipio. Guanajuato podrá ofrecer a la nación un depósito excelente de productos y positivas haciendas modelo. Pues estas haciendas ya nada más las tenemos ahí físicamente. El sistema hacendario como tal, a partir del reparto de tierras que se inicia en Guanajuato en los años 20 prácticamente, y que se da con mayor profundidad en el periodo cardenista, ¿verdad?, pues resquebrajó buena parte de la estructura hacendaria, ¿sí? Sin embargo, eso nos llamaba la atención, ¿sí? ¿Y por qué lo tengo? Porque una parte importante que quiero que enganchemos es la parte de la producción agrícola de Salvatierra. ¿Qué fortalezas ofrece Salvatierra actualmente en la región y el estado a más de 100 años de lo que Pedro González escribió? Si seguimos indagando en algunos otros indicadores, pues no nos vamos a llevar sorpresas agradables.
Fíjense, el promedio de escolaridad de la población de 15 años o más. El promedio en México es de 8.6. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente casi terminando la educación media, básica, ¿no? La secundaria. ¿Sí? En el caso de Guanajuato es de 7.7, casi llegando a tener un promedio de terminar el segundo año de secundaria. En el caso de Salvatierra, estamos abajo de la media nacional y estamos abajo de la media estatal en escolaridad. ¿Sí? Apenas llegando al primer año de secundaria. La relación hombres-mujeres a nivel nacional, ¿sí? Por cada 100 mujeres hay 95 hombres. A nivel Guanajuato, por cada 100 mujeres hay casi 93, pero a nivel de Salvatierra, por cada 100 mujeres hay aproximadamente 90. Quiere decir que entonces hay ahí un faltante masculino que es el que principalmente pues, ha estado migrando, lo cual no quiere decir que la mujer no migre, también emigra, pero en menor medida. ¿Sí? Por ciento de hogares con jefatura de familia, el porcentaje a nivel nacional es de 24.6, a nivel Guanajuato es de 23.8, pero a nivel de Salvatierra es mayor el porcentaje que a nivel nacional y que a nivel estado. Quiere decir que ante esa salida, ¿verdad?, de los compañeros en la búsqueda de oportunidades a Estados Unidos, pues bueno, las mujeres son las que se quedan enfrentando efectivamente muchas de las veces la cabeza de un hogar. ¿Sí? Y bueno, el tamaño promedio de los hogares a nivel nacional es de 3.9 y en el caso de Salvatierra es similar al nivel nacional y en el caso de Guanajuato es mayor que el nacional y el de Salvatierra. Quiere decir también que como efecto del fenómeno migratorio, las unidades familiares pues se van reduciendo. Pero, ¿qué pasa en la producción agrícola? Tratando de ir buscando otros indicadores que nos puedan dar cuenta de esta posición que puede guardar el municipio. De manera muy rápida, estos son los principales cultivos a nivel estatal. Por superficie están ordenados los cultivos anuales, ¿sí? Los que son nada más de un ciclo anual o menos, ¿verdad? E inmediatamente termina ahí su periodo de vida. Sigue siendo el maíz, el grano, que en más superficie se cultiva en el estado. Le sigue el sorgo, después el trigo, luego el frijol, la cebada grano, la avena forrajera, el brócoli, la cebolla, el chile, la papa, a nivel de los cultivos anuales. Pero quiero que pongamos atención en el cultivo del maíz, en el cultivo del sorgo y en el cultivo del frijol, porque son los principales cultivos que además de cultivarse en superficies agrícolas de riego, se cultivan también en superficies agrícolas temporaleras. ¿Sí? Los demás cultivos requieren superficies de riego, pero esos tres quiero que no los perdamos de vista: maíz, sorgo y frijol. Dentro de los cultivos perennes pues tenemos la alfalfa, el agave, el espárrago, pastos y fresa. Curiosamente, la alfalfa, voy a hacer un paréntesis, si ustedes se fijan, es el que más producción tiene en el estado. Voy a regresarme un poquito más para comparar. Fíjense, el cultivo que más produce es el sorgo, con más de 1.607.000 toneladas. La alfalfa son más de 4 millones de toneladas. Quiere decir que entonces, ¿verdad?, ya para concluir el paréntesis, la alfalfa es un cultivo que utiliza una cantidad enorme de agua. Después del cultivo del arroz, ¿verdad?, y de la caña, es el cultivo que más usa agua para su producción. Llega, si nosotros juntáramos el riego de todo un año, acumulándolo en una alberca, ¿verdad?, de 1 hectárea, llegaría a acumular una altura, ese riego, de aproximadamente entre 1,80 metros y 2 metros, dependiendo de la calidad del regador para hacer eficiente el riego, ¿sí? Más o menos, para que nos demos una idea, ¿verdad? Cuando nuestros niveles de precipitación, si yo juntara la lluvia de un año, más o menos nuestros niveles de precipitación promedio andan en los 680 milímetros, o sea, en los 68 centímetros.
En el caso de estos cultivos que les había mencionado, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, todos los cultivos anuales, la superficie de temporal es mayor que la que se dedica a ellos, pero principalmente esa superficie es para el maíz, para el sorgo y para el frijol, ¿sí? Y en el caso de los perennes, muy pocos son de temporal, la mayoría son de riego, ¿sí? Sobre todo el agave, que es temporalero, se pone en las laderas, etcétera, ¿no? Y más ahora con el boom del tequila. Pero en los anuales es mayor la superficie temporal. ¿Qué pasa con el maíz, con el sorgo y con el frijol? A nivel estatal, el maíz, el 70% del maíz se siembra en superficies temporaleras y solo un 30% en las superficies de riego. El sorgo, curiosamente, que llega en los años 60 a nuestro estado, ya ocupa la mayor cantidad de las superficies de riego y las mejores, ¿sí? Del total de superficie que tiene, el 52% se siembra en riego y el 47% en temporal. Y el frijol, más marginado, solo el 10% de la superficie del estado es en riego, casi el 90% en temporal. No se nos olviden estos dos porcentajes, maíz y frijol. A nivel estatal, 70% para temporal, 30% para riego. Frijol, 90% en temporal, 10% en riego. ¿En qué destaca Salvatierra dentro del conjunto de cultivos? Las estadísticas que nos proporciona Zagarpa e INEGI nos indican que sobre todo es el maíz para grano, en el trigo para grano y en el frijol. Es en estos tres cultivos donde se reporta que Salvatierra está ocupando un lugar preponderante en el estado y en la región. A nivel del grano de maíz, Salvatierra ocupa el 8º lugar en sembrar más superficie de maíz. Pero ojo, observemos, resulta que de la superficie total que Salvatierra destina para el cultivo del maíz, que son 13.095 hectáreas, la mayor parte de esa superficie es de riego, casi el 70%, y el 30% es para temporal. ¿Qué quiere decir? Que Salvatierra destina, ¿verdad?, la mayor cantidad de sus tierras de riego para el cultivo del maíz, a diferencia de lo que ocurre en el estado, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en el estado. Por lo tanto, Salvatierra es el municipio en el estado con mayor proporción de superficie de riego con respecto al temporal para el cultivo. Por ejemplo, Pénjamo ocupa el 2º lugar y es el que más destina riego, si lo queremos ver así en conjunto, porque pues, es un municipio más grande que Salvatierra, pero proporcionalmente con el temporal apenas rebasa el 50%. En el caso de Abasolo, que es otro municipio, también apenas rebasa el 50%. Salvatierra dedica las mejores tierras para el maíz. En el caso del trigo, Salvatierra ocupa el 6º lugar, Pénjamo el primero y la 4 el segundo, y bueno, ahí todo es en riego, ¿sí? Todo es en riego. Sin embargo, es importante que no olvidemos el lugar que ocupa Salvatierra, el 6º. En el caso del frijol, Salvatierra ocupa el lugar 10 en cuanto a los municipios con mayor superficie, y de nueva cuenta, casi el 75% de la superficie que se destina para el cultivo del frijol es de riego y el resto, un 25% de temporal. Si ustedes se van a San Felipe, que es el que tiene más superficie de cultivo, observen nada más 12.400 hectáreas de temporal para el frijol y solo 1.600 de riego, muy poco. Esto es algo importantísimo en Salvatierra. Salvatierra es el único municipio en el estado donde es mayor la superficie de riego con respecto a la temporal para el cultivo del frijol. Y esto, pues yo creo que tiene que empezar a llenarnos de orgullo. ¿Por qué? Porque Salvatierra, pese a que ocupa el lugar número 8 en cuanto a superficie del maíz de grano, ocupa el 5º lugar en cuanto a producción. En el caso del frijol, pese a que ocupa el lugar 10 a nivel de mayor superficie del cultivo, a nivel de producción, el lugar 4. ¿Sí?
Sin embargo, en trigo, pese a que ocupa el 6.º lugar a nivel de más superficie, en producción se va hasta el lugar 7. Quiere decir que hay otro municipio que produce más que Salvatierra. Entonces, estos dos cultivos yo creo que nos tienen que empezar a llenar de orgullo a los salvaterrenses. Por otro lado, Salvatierra ocupa el 4.º lugar a nivel estatal, ¿sí?, en tener el mayor número de productores. Si uno más o menos se va al padrón de los productores que reciben el subsidio de Procampo, Salvatierra ocupa el 4.º lugar en tener mayor número de productores en el estado. Y ojo, pese a que su superficie agrícola ocupa el lugar 12. Esto yo creo que también es muy importante. Pese a que Salvatierra no es de los municipios que tenga más tierras agrícolas en el estado, ¿sí?, su campo es capaz de mantener activos a la 4ª población mayor de productores en el estado. Y vaya que hay municipios que tienen mayor superficie agrícola, sin embargo, no tienen esta capacidad como el campo salvaterrense de mantener activos a una 4ª población municipal más alta en Guanajuato. Por lo tanto, pese a que Salvatierra es, ¿verdad?, erigido la primera ciudad que a todos nos llena de orgullo, pese a que las Largas identifican fuertemente a los salvaterrenses, ¿verdad?, y son famosas ahí por los viajeros que cruzan cotidianamente o de vez en cuando en el trayecto Morelia-Celaya, y son signos de identidad, pues el cultivo del maíz y el cultivo del frijol son también signos de identidad importantes. Por lo tanto, Salvatierra es el único municipio del estado y la región que destina sus mejores tierras, las irrigadas, a los cultivos del maíz y el frijol, que es la base de nuestra alimentación. Si en alguien tenemos que voltear a ver en Guanajuato para ver el aporte que está haciendo a nuestra alimentación básica, debe ser Salvatierra. Para que nos imaginemos la tragedia nacional, casi un 40% del maíz que consumimos en este país, porque ya no somos autosuficientes, ya no tenemos soberanía, es maíz importado. Y en tiempos actuales, tener una condición de productor de maíz y de frijol para nuestra alimentación básica, yo creo que nos debe de llenar de orgullo a los salvaterrenses. Salvatierra es el principal municipio que mantiene activos a una población alta de productores, pese a que no es de los municipios con mayor superficie agrícola. Hay otros, pero eso tiene que ser también digno. ¿Qué quiere decir, por lo tanto? Que hay una cultura fuerte de arraigo todavía al campo, pese a la tragedia migratoria. Por lo tanto, y humildemente, y para terminar, ¿verdad?, yo recomendaría, ¿por qué no rescatar y recrear esta cultura productiva del maíz y el frijol del municipio? ¿Por qué no hacer una expo del maíz y del frijol? Si Salvatierra se identifica por las largas son del maíz, ¿verdad? Y si es el único municipio en el estado que tiene todavía esa condición de mantener para nuestra dieta alimentaria básica sus mejores tierras, sus mejores hombres, yo digo que bien vale la pena, ¿no?, como parte de ir recreando nuestra identidad, pues hacerle, ¿verdad?, ahí un buen festejo al maíz y al frijol y recrear esa cultura productiva y todo lo que está conectado en torno a ella, ¿verdad?, toda esa cultura culinaria con distintos platillos y usos del maíz, distintas tradiciones que puede haber en torno al cultivo del maíz y el frijol, etcétera, ¿sí? Y eso yo creo que nos haría sentir todavía orgullosamente más salvaterrenses. Otro, así como Salvatierra se ha erigido pueblo mágico, oigan, en el estado es el municipio que más aporta de manera real a la autosuficiencia y a la soberanía alimentaria. ¿Por qué no gestionar ese reconocimiento para Salvatierra por su aporte real a la autosuficiencia y soberanía alimentaria? Las cifras ahí están, ¿sí? Las mejores tierras se dedican a estos cultivos que son base de nuestra dieta. Finalmente, ¿por qué, verdad, no gestionar apoyos extraordinarios de Procampo a esos productores que hacen posible todavía mantener
estos elementos de orgullo para los salvaterrenses, el maíz y el frijol, por su aporte a esa alimentación básica. Porque lo más fácil hubiera sido pues ver por otro cultivo que a lo mejor es más rentable, ¿no? Como ahora en las políticas agrícolas desde hace buen tiempo se dice, si en eso no eres rentable, quítalo, déjalo de producir, ¿vean? Y cultiva otras cosas que sí te dejen. Y sin embargo, pese a ese descalabro económico que debe haber en la agricultura de maíz y de frijol, todavía la cultura por esos cultivos hace que estos actores del campo salvaterrense lo sigan manteniendo y le puedan estar dando a este municipio estos elementos que, sinceramente, cuando yo me fui encontrando esas cifras, pues me sentí orgulloso, ¿verdad?, de Salvatierra. Pues muchas gracias.